Olá, com o perdão da insistência no tema, nós hoje voltamos a falar de Argentina. Mas por que esta preocupação com o nosso país irmão? Ora, muito simples, porque a Argentina está atravessando um momento que eu diria decisivo, porque são grandes as transformações nos campos social, econômico, político e também de nível comunicacional, ou seja, no âmbito das comunicações, dos meios de comunicação social. Então, nós fomos para a Argentina e lá fizemos uma série de entrevistas com jornalistas, cientistas políticos, estudantes universitários, professores universitários e líderes sindicais, justamente para avaliar este momento que passa aquele país. O interessante é que nós fomos para a Argentina e chegamos lá no dia da eleição, quando o governo sofreu uma grande derrota, mas não perdeu a maioria na Câmara e no Senado. Essa derrota foi provocada principalmente pela violenta campanha de mídia, todos os meios de comunicação chamados hegemônicos se uniram não para fazer campanha, digamos, só para a oposição, mas sobretudo para desestabilizar o governo. Então, o que ocorre é que no dia depois da eleição, quando o governo saiu muito derrotado, o que houve foi a decisão da Corte Suprema daquele país que convalidou a Lei de Médios, que há 4 anos tinha sido aprovada pelo Congresso em estrondosa maioria, mas que estava sendo embargada na Justiça por causa justamente das pressões dos grandes grupos econômicos. E esta lei volta agora a funcionar na sua integralidade. Então, eu viajei juntamente com a jornalista Helena Iono, nossa companheira da TV comunitária e também colaboradora deste blog, que colaborou muito também conosco nessas filmagens e reportagens que fizemos aqui e em La Plata, onde nós também fizemos uma reportagem sobre a primeira faculdade de jornalismo da América Latina, a Faculdade de Periodismo da Universidade Nacional de La Plata, com 5.000 alunos, e onde o jornalismo é tratado de uma maneira diferente, ou seja, com a preocupação de formar jornalistas críticos, com olhar crítico, não apenas do governo, mas sobretudo do sistema econômico e das empresas, das grandes empresas para as quais eles trabalham. Nós vamos tratar cada um desses temas em 3 diferentes programas. O primeiro deles, que será este, vai ser abordar principalmente a questão da Lei de Médios, na sua aplicabilidade, no que ela vai representar em termos de liberdade de expressão e pluralidade de vozes, não mais só o poder econômico com aquele seu pensamento único, mas se ouvindo a sociedade, a população, através de suas várias entidades representativas e movimentos sociais. O segundo vai tratar da questão cultural, principalmente daquilo que o governo está fazendo para melhorar a cultura, a comunicação do povo, sobretudo a internet. Uma área muito importante porque lá a internet realmente funciona, é barata e é veloz, parecendo assim um país super desenvolvido. E finalmente nós vamos tratar da questão econômica e da questão social, mostrando como foi a Argentina, baixou o nível de desemprego, criou mais escolas e, sobretudo, criou um novo ambiente de grande debate cultural, econômico, em todos os seus aspectos. Vamos entrevistar o jornalista Néstor Picconi, que é diretor de uma coalição para o que mesmo? Para a comunicação democrática. Para a comunicação democrática, e que foi a partir do documento desta coalizão que foi produzido a Lei dos Médios, que se chama aqui na Argentina de Lei dos Médios, mas aqui no Brasil chamamos Lei da Mídia. Então, Néstor, o Grupo Clarim, que era o principal visado, por ser um monopólio quase que concentrador de tudo, ele entra agora com um processo que aqui vocês chamam de adequação a esta lei,
que isso significa? É mais uma armadilha, uma trampa do Clarim, ou realmente o grupo está, digamos assim, interessado em negociar a aplicação dessa lei? Yo creo que a partir de que hubo un fallo de la Corte por 6 votos, la Corte Suprema de Justicia son 7 personas, 7 argentinos, 7 jueces que tienen en su poder de la capacidad de decidir si una ley es o no constitucional. La semana pasada, hace pocos días, votó 6-1. Ya tuvimos el fallo del Poder Ejecutivo que amplió la ley y salió a discutir por todo el país cuando nosotros le presentamos como coalición los 21 puntos. 147 diputados, una mayoría muy buena. 47 contra 4. Porque la oposición, una parte de la oposición abandonó, pero es más de la mitad de la Cámara de Diputados. Senadores 44 a 24 y 6-1 en la Corte Suprema. Y por si esto hiciera falta algún poder más, la Iglesia apoyó, porque participó de la coalición. La coalición por una comunicación democrática incluía entre sus militantes a un sector de la Iglesia muy importante que estaba en relación con el actual Papa Francisco, así que de los poderes terrenales y de religiosos hemos tenido a todos. Como pueblo tenemos que estar contentos con eso. Pero los poderes divinos de Clarín sostuve, frenó la ley por 4 años. Frenó la ley por 4 años, más que 4 años. ¿Por qué? Porque nosotros en el gobierno de Alfonsín, en el año 83, ya comenzamos a plantear la discusión de una ley de medios. Alfonsín dijo que sí y después no pudo. Bajo el gobierno de la Rúa también se planteó la discusión por una ley y tampoco pudieron. Con Cristina Fernández de Kirchner, Néstor no pudo, con Cristina Fernández de Kirchner sí se pudo. Entonces, ¿pero por qué era? Cuando uno hablaba con los diputados y hablaba con los políticos o los funcionarios, decían, ¿cómo nos vamos a tirar con el Grupo Clarín? Esto es imposible, tienen mucho poder. La misma Iglesia, cuando discutía en la coalición, nos decía, qué miedo que hay a Clarín. Era un poder, un Estado dentro del Estado. Por eso que lo que tenemos que celebrar es que la democracia lo haya obligado a sentarse a negociar. Sentarse a negociar significa adecuarse a la ley. Ahora, como la ley es compleja y ellos también tienen mucho poder, la adecuación y la aplicación va a ser una tarea ardua, donde, como en cualquier negociación, va a haber idas y vueltas, tironeos, pero lo importante es que se reconoció el poder de la República, el poder de la democracia. Esto es lo más importante. Y ahora, concretamente, el Grupo Clarín dice que puede se desmembrar en 6 grupos. Pero estes 6 grupos son entre ellos mismos o son, es posible que parte de estos sea desprendido este poder? Así como lo presentaron, no se desprende nadie de nada. La única ventaja entre sí, se divide entre sí. Lo que pasa es que son unidades de negocios diferentes, tienen que tener lugares diferentes, tienen que tener personal diferente, tienen muchas cosas. Aún supongamos que hubiera que aceptar o se aceptara la propuesta de la división, ya es un avance con respecto al monopolio, porque el monopolio en una única empresa hace trabajar a un periodista en el canal de televisión, en la radio, en el diario, digo, para dar un ejemplo con los periodistas. Lo mismo con los técnicos. El monopolio lo que hace es la posibilidad de hacer distintas empresas con el mismo personal. Al tener 6, esto ya tiene que ampliar y va a generar otra fuente de trabajo. De todas maneras, sabemos que el control ideológico de eso va a estar en las mismas manos. Yo aliento a que se profundice la ley, que se aplique con mayor profundidad, obligando a que se desprenda de ciudades. El negocio de Clarín es la televisión por cable. Es manejar el cable en muchas ciudades del interior del país. Es que acá en Argentina es diferente de Brasil. En Brasil, la mayoría de los canales son abiertos y la audiencia, el rating también, ¿sí? Entonces tenemos 90% de canal abierto y me parece que acá es de 60% de canales por cable, ¿no? Sí, en los últimos 4 años aumentó un 10%. El 70% de la población ve televisión por cable. O sea,
son las características justamente que aparecieron en la década de los 90, cuando se privatizó todo. También se fueron comprando los canales de las ciudades y se fueron monopolizando, quedándose en una o dos manos. Esta es la característica que tiene en la Argentina el sistema de televisión por cable, que es más fuerte que la televisión abierta. Entonces, y Clarín tiene el monopolio total de los cables. Por supuesto, tiene el 70% de los abonados al cable, el 60%, perdón, de los abonados al cable lo maneja el Grupo Clarín. O sea que hay que dividir eso, son 250 ciudades, debería quedarse con 220, no más ciudades. El esquema que ellos presentaron no reconocen que tienen 250 ciudades, están trabajando con 100 y pico de ciudades donde tiene el cable. Yo quería explicar. Pero no es en 25 ciudades, ¿no? Solamente 25 puede tener. Sí. Pero bueno, la reestructuración que ellos hicieron, una empresa asociada que va a tener que dividirse, va a tener 24 cables. Otra va a tener 24 cables y algún canal de televisión abierta en las ciudades donde no tenga televisión abierta, porque la ley dice que donde un mismo empresario no puede tener cable y abierto en la misma ciudad, entonces lo que hace Clarín es jugar en algunas ciudades donde tiene televisión abierta, ahí se lo da a otra de las 6 empresas. Es un juego que hay que estudiar, pero lo importante es que se sentaron a negociar. Está bien. Entonces, finalmente, ¿qué la ley de medios de Argentina representa para el restante de la América del Sur cuando se está viviendo un proceso muy optimista, digamos así, de integración entre los países, principalmente entre los países de presidentes progresistas? No, además, digamos, nosotros, porque si nos centramos en la discusión del Grupo Clarín y la desmonopolización, es una parte de la ley. La desmonopolización es una parte de la ley. La otra parte es la multiplicidad de voces. Acá en la Argentina las cooperativas tenían prohibido por ley tener medios de comunicación. Esta ley los habilita. Las personas con discapacidad no tenían ninguna obligación los canales de poner lengua de señas o algún tipo de closed caption o algún tipo de traducción para las personas con distintas discapacidades. Hoy hay obligación para los ciegos, para los sordos, para las personas con disminución mental. Nosotros estamos trabajando eso. Doy ese ejemplo para que vean. Los pueblos originarios no tenían acceso. Hoy tienen acceso a tener un canal de televisión por cada etnia. En la Argentina hay 32 etnias, con lo cual se pueden tener 32 canales de televisión abierta de cada una de las etnias. Televisiones de las universidades, de las radios, todo eso estaba prohibido. Eso habilita la ley. Esto va a llevar tiempo, hacer que estos canales se lleven al aire, que se pongan en funcionamiento, que produzcan contenidos, que sean competitivos, que sean atractivos para la gente. Esto lleva tiempo. El avance de la ley es permitir que todos estos sectores ingresen a la comunicación, es el derecho a ciudadanía. Por eso en la Unidad Latinoamericana, este ejemplo que da la ley de medios, que además lo podemos compartir con lo que hicieron con la ley resorte en Venezuela, con lo que están discutiendo en Ecuador, con lo que están discutiendo en Uruguay, con el debate que se produce en Brasil, muestra que el pueblo quiere ocupar el lugar de los medios. Y lo que hemos vivido en Argentina es, desde la democracia se puede desmonopolizar y abrir a la multiplicidad de voces. Então, Alberto Souza, nós estávamos comentando justamente a factibilidade, né, dessa lei, se ela realmente vai ser aplicada e, consequentemente, promover a tal da tão ansiada democratização da comunicação. Sí, efectivamente, la ley esta ahora va a ser aplicada en forma efectiva, no inmediatamente, no mañana ni dentro de un mes, pero sí el Grupo Clarín va a tener que iniciar el proceso de desinversión o de desprendimiento de algunos activos para dar cumplimiento a la ley de medios. Hay que aclarar que esta ley no es solo patrimonio del gobierno actual, sino que del Ejecutivo, sino que ha sido apoyada por otros grupos políticos, ¿no? Ha sido apoyada por grupos políticos
que confrontan con el gobierno, como el caso de la Unión Cívica Radical, como es el caso, por ejemplo, de el actual el senador electo Fernando Solanas, el cineasta, por grupos del Partido Socialista. O sea que es una ley que implica una política de Estado, ¿no? Esta no es una ley de un gobierno faccioso o caprichoso, sino que es una ley que ha sido discutida, ha sido debatida en la sociedad ampliamente por distintos sectores de diversa índole, y este es el colofón, el resultado, que es la efectiva vigencia de una lei que vai democratizar os meios na República Argentina. Sim. Só para os nossos telespectadores internautas terem uma ideia do que vai modificar realmente esta lei, né? Ela primeiro vai desconcentrar, ou seja, né, hoje o grupo dominante é o Clarim, né, que tem quase 90% das comunicações no país, e como é que essa lei vai, digamos, redistribuir todo esse monopólio, essa concentração? Sí, que va a haber una participación por parte del sector gubernamental en sus diversas instancias, a nivel nacional y a nivel subnacional, es decir, provincial y municipal. Hay participación también de grupos de la sociedad civil, de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, y también de grupos económicos privados. Es decir, que la torta no va a estar administrada exclusivamente por grupos económicos que tienen como finalidad el lucro, sino también por entidades no lucrativas, entidades de la sociedad civil y entidades gubernamentales. Se não me equivoco, a lei divide em três, não é? Três grupos, um terço para cada. Então, se o Clarim hoje tem 90%, né, vai ter apenas um terço. Así es, o sea, se reparte un tercio para el sector privado, un tercio para el sector no gubernamental y un tercio para el sector gubernamental. E com relação à TV a cabo? ¿Al cable? Sí, claro. Al cable, sí, bueno, el grupo Clarín maneja las dos TV por cable más importantes de la República Argentina, y bueno, y en ese caso va a tener que desprenderse, ¿no?, de una gran parte de sus bienes para adecuar su operatoria, su funcionamiento a las disposiciones de la ley de medios. Sebastián Salgado, de Spam TV. ¿Qué te parece hoy la ley de medios ahora que está referendada por la Suprema Corte? Bueno, es un acontecimiento muy importante para la República Argentina. Justamente esta semana estamos cumpliendo en la República Argentina 30 años de democracia, y este es el tiempo que tardó de alguna manera la propia democracia argentina en poder cambiar una ley de medios que teníamos desde la época de la dictadura militar. Parece que van por caminos paralelos, pero a veces los cambios que puede haber en materia de comunicaciones pueden ser mucho más lentos y mucho más conservadores que los mismos cambios políticos. Argentina en estos últimos 10 años ha dado muestras de cómo a través de los derechos humanos se puede tratar de reparar a través de 3 pilares importantes, que son la memoria, la verdad y la justicia, lo que pasó en materia de derechos humanos con 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Pero sin embargo, esos mismos medios seguían rigiendo por las mismas leyes hasta este momento. Es sin duda una manera en que todos los ciudadanos tengan un acceso diferente a los medios de comunicación y que no sean simplemente intereses económicos como los que regían hasta ahora, los que en Argentina pueden determinar de qué se trata de alguna manera la objetividad informativa. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual representa la posibilidad de la construcción de un sistema de medios
de todo sentido, ¿no? Gráfico, audiovisual, que esté, digamos, hecho a la medida de las necesidades y las vocaciones populares, ¿no? De las organizaciones sociales y políticas y del ciudadano en general, y que no esté construido desde un poder mediático hegemónico, desde un poder mediático que se ha transformado, en el caso de la Argentina, en casi un enorme monopolio, ¿no? Un sentido primario de la ley es ese, evitar la consolidación de un sistema de comunicación monopólico y a partir de evitar esa construcción monopólica proponer una transformação e uma construção de um sistema de medios mais democrático e mais plural. Professor, há também muitas críticas, né, em relação a essa lei. Uns dizem que vai reduzir os empregos, né, a profissão, né, vai ficar mais limitada, e outros dizem que também atinge de uma certa maneira a liberdade de expressão. Como é que o senhor vê essas críticas? Yo creo que en relación a los empleos o a la generación de empleo, creo que es todo lo contrario. Me parece que en la medida en que, digamos, la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual habilita una serie enorme de nuevas licencias en materia radial, audiovisual, y que va precisamente a ampliar el mercado comunicacional enormemente. En ese sentido, lo que puede haber es digamos, el traslado de personal de algunas empresas a otras en este proceso de desinversión, por un lado, pero por otro lado va a haber un crecimiento enorme de la producción comunicacional en distintos ámbitos, de modo tal que allí, más que reducción del empleo, lo que va a ocurrir es una ampliación del empleo. Con respecto a la libertad de expresión, bueno, todos sabemos que el concepto de libertad de expresión es un concepto de una profunda raíz liberal, en el sentido de no tomar en cuenta las enormes asimetrías que existen en cada sociedad con respecto a quienes tienen la posibilidad de ser libres, de elegir, de expresarse y lograrlo, y quienes no. La ley de Servicio de Comunicación Audiovisual precisamente genera y propone una libertad de expresión real. Esto es, si el mercado comunicacional lo ocupa una sola empresa, se terminó la libertad de expresión. Si el mercado comunicacional tiene que ser distribuido entre distintos medios de carácter público o de carácter privado, la libertad de expresión aumenta. Entonces, en este sentido, la ley de medios de comunicación precisamente persigue alcanzar mayores grados de libertad de expresión y no menores grados de libertad de expresión, como tendríamos si estuviera en manos del Estado en su totalidad o de un monopolio mediático en su totalidad. Professor, na verdade, essa lei de mídia, ela já está vigendo, né, há 4 anos, né, porque foi aprovada pelo Parlamento. Apenas 4 artigos, né, aqueles que atingem principalmente o grupo Clarim, que é o grupo hegemônico, né, e monopolista, que estavam embargados assim na justiça. E com essa lei, ela já deve ter produzido, né, os outros artigos, porque são cerca de 100 e poucos artigos, né? E com essa vigência, o que ela trouxe assim em termos palpáveis, né, para a comunicação popular na Argentina o a comunicação democrática neste país? Bueno, como bien señalabas, la ley tiene 4 años de vigencia, la mayoría de sus artículos están vigentes y funcionando, y lo que ha comenzado a ocurrir en relación a esto es bueno, la aparición de... La Argentina tiene hoy nuevas señales, por ejemplo, canales comunitarios, tiene canales de pueblos originarios, ¿no? De pueblos indígenas que han empezado a organizar sus propios medios de comunicación audiovisual, tiene licencias otorgadas a sindicatos que han empezado a producir material desde sus propios espacios, también a iglesias
o credos, ¿no? Que han también empezado a tener sus propias radios y sus propias señales de televisión. Es un proceso que también requiere, y eso está previsto en la ley y se está haciendo, la posibilidad de tener crédito y de tener recursos, porque todos sabemos que los medios de carácter no comercial requieren de apoyo crediticio al menos para comenzar a existir, ¿no? Las licencias hay que adquirirlas, también para eso se requieren recursos, y bueno, en modo palpable hay todo un nuevo universo de medios de comunicación pero hay que ser concreto en esto. También es cierto que ese es un proceso que es lento, que lleva tiempo y que en 4 años no se va a transformar en su totalidad un sistema que estaba tan monopolizado. O sea, es un camino que está empezado, pero que creemos que todavía tiene muchísimo más camino por recorrer, ¿no? Esta ley para nosotros es un triunfo de la democracia, es un triunfo de los sectores populares, porque va a permitir, digamos, la posibilidad de que hayan mucho más voces y que se rompa el monopolio que tenía justamente encorsetada la posibilidad de que otras voces se hicieran presentes en este debate, en este gran debate nacional. E em que vai mudar, em que vai cambiar esta decisão, este fallo da Justiça da Suprema Corte de Argentina em declarar constitucional em su todo a lei de medios? Y él va a dar un resultado muy positivo en el sentido que los monopolios van a tener que adecuarse a la ley, van a tener que vender todos aquellos medios de comunicación, sean canales o radios, digamos, que tienen de más, y va a permitir que nuevas personas individualmente o jurídicamente se vayan haciendo cargo de estos medios de comunicación, como dije anteriormente, permitiendo que haya diversas voces que puedan llevar nuevas miradas a este gran debate que hay por la construcción de una Argentina potencia unida al destino de América Latina. E não há risco de desocupação, de despido por estas empresas que vão a se desprender de seus ativos? No, justamente al diversificarse la cantidad de empresas de comunicación va a redundar en una mayor cantidad de puestos de trabajo. Pero si el primer impacto produjera algún tipo de desocupación por alguna empresa, el gobierno ha sacado una resolución de asegurar todos los puestos de trabajo. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.